El sofá amarillo de este lunes comenzamos con fuerza. De hecho, los que tienen muchísima fuerza son las personas que se van a sentar hoy en el sofá amarillo, porque han conseguido sus sueños, han conseguido labrarse una carrera, un oficio a través básicamente de esfuerzo. Un aplauso muy grande para Sergio Ibáñez y Javier Rivero. Chicos, bienvenidos. Vamos a empezar por ti. Sergio, ¿qué edad tienes? 19 años. 19 años. ¿Quién los pillara? ¿De dónde eres? Soy de un pueblo de Zaragoza que se llama Alagón. Alagón. Me han dicho que eres famosísimo en Alagón. Bueno. Te ríes, pero dicen que es verdad, que en Alagón eres toda una personalidad. Bueno, sí, me conocen y bueno, siempre, pues eso, siempre tengo la suerte de que sí, que me felicitan. Bueno, decir a la gente, ¿por qué le felicitan a este chico? Estamos hablando de esfuerzo. Fíjense, ¿hace cuándo que fue el campeonato de judo del mundo en Turquía? ¿Hace cuánto fue esto? 2 semanas, ¿no? 2 semanas. Sí. Acabas de llegar de allí, de Turquía. ¿En qué posición te has quedado? Segundo. Segundo. O sea que eres plata. Sí. Bueno, te has hecho un hueco en la élite mundial del judo. Y esto básicamente supongo que a base de esta palabra, de esfuerzo. Sí, con mucho esfuerzo, pasión y dedicación. ¿Con qué sueñas? ¿Dónde te gustaría llegar? Pues desde pequeño ya mi familia y mis entrenados ya saben que mi sueño es pues llegar a unos Juegos Paralímpicos. Juegos Paralímpicos, los próximos están bien cerquita. Supongo que tienes que empezar ahora mismo, yo voy a decir términos que igual no son los correctos, pero para que todos nos entendamos. ¿Estarías como en la fase de clasificación para esos Juegos Olímpicos? Empieza en el Campeonato del Mundo en noviembre, ¿sí? Empieza el ranking paralímpico. O sea que Campeonato del Mundo en Lisboa, que es donde tú vas a ir para empezar a mirar a esos Juegos Olímpicos. Sí. ¿Y cómo te sientes? ¿Crees que estás preparado para la clasificación? Pues, sé que, bueno, yo, pues eso, muchos entrenos, mucho tiempo. Sí. Y que, bueno, que no dejo de ser joven aún, pero la ilusión de luchar por ello es la misma que el primer día y yo lucharé, pues eso, hasta el último momento estaré ahí. Bueno, vamos a preguntárselo a tu entrenador, a Javier Rivero, entrenador del Judo Club Zaragoza. Javier, ¿está preparado el chaval? Está preparado. ¿Sí? Pensábamos pues bueno, el año pasado y bueno, todos estos años atrás, sí, pues una hipótesis de si podríamos llegar o no llegar, pero estamos en el camino. Ya el año pasado consiguió el subcampeonato de Europa en su categoría absoluta, sí, y ya vimos que había opción de poder empezar a acercarnos ya a ese sueño que llevamos muchos años persiguiendo y que cada vez lo vemos más cerquita. ¿Cuántas horas entrena Sergio? Pues entrena 2 horas diarias y hay días que hasta 3 y 4 horas. Bueno, con 19 años yo creo, ¿no?, que se lo puede permitir. Sí. Sergio, vamos a marcar ahora mismo aquí un antes y un después en esta entrevista. Yo no he querido decir nada, probablemente en casa estarán viendo tus gafas. Tus gafas son peculiares, son distintas, no es que se trate de ninguna moda. Es que tú tienes un problema en el nervio óptico. ¿Qué es lo que tienes? Pues es un problema de nacimiento. Sí. En el que, bueno, es un problema del nervio óptico. Y yo, por ejemplo, los conos de los ojos, ¿sí?, no hacen su función, no filtran, ¿sí?, los rayos y yo tengo mucha fobia. Mi gran problema es que tengo mucha fobia a la luz. Sobre todo la hora de filtrar la luz, pues me molesta mucho y ese sería mi mayor problema. Pero, Sergio, decía tu entrenador, Javier, por ejemplo, creo que tú has dicho que en alguna ocasión que entrenar con personas que tienen problemas de visión es complejo porque tienes que llegar a acertar a saber qué cantidad real de visión tienen, porque ellos siempre parece que tienen más visión de la que realmente pueden ser capaces de desarrollar. ¿Cómo te afecta tu día a día? ¿Cómo ves el mundo? La verdad que al ser un problema que lo tienes desde el primer día, sí, pues claro, no lo percibes. Te cuesta, ¿no?, saber cómo poder comparar eso, pero sí, la verdad que siempre está muy bien acompañado, mi familia me lo ha puesto lo mejor posible, el club me lo ha puesto siempre lo más fácil posible y... Pero si pudiéramos hablar de un porcentaje de visión, ¿qué porcentaje de visión tienes tú? Yo tengo ahora no sabría... creo que era un 78% de discapacidad. 78% de discapacidad, que es lo que tienes. Y sin embargo, a ti nunca te ha gustado que nadie te tratara de manera diferente por tu discapacidad. O sea, yo siempre he querido hacer las cosas pues igual que los demás. Mi madre siempre me recuerda que yo siempre he dicho que si él puede,
pues yo también puedo, tenga o no una discapacidad. Sí. Entonces ese ha sido más o menos mi lema desde De hecho, pese a tu condición de aspirar a esos Juegos Paralímpicos, tú compites habitualmente con personas que también tienen problemas de discapacidad visual o con otro tipo de discapacidades, y también compites con gente que no tiene ningún tipo de discapacidad. Sí, o sea, yo primero empecé compitiendo con problemas y ningún tipo de discapacidad. Sí. Al tiempo llegó la otra vía de meterme en el mundo con deporte adaptado y desde entonces compagino las dos. De hecho, hablando de esfuerzo, vamos a ver, este joven, Sergio, con personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, se ha hecho campeón de Aragón infantil y de hecho eres campeón de Aragón absoluto. Eso con personas que no tienen discapacidad. Sí. Y bueno, desde siempre, claro, al haber empezado eso, pues siempre he luchado, siempre he trabajado. Javi siempre me dijo, pues, ¿cómo quieres empezar esto? Porque te pueden dar una opción que era adaptarte en cierta medida a los combates y quedamos en que nosotros íbamos a trabajar sin ninguna adaptación y hemos trabajado siempre claro, así. Claro, lo que pasa es que lo que la gente tiene que entender es que, claro, tú, por ejemplo, tienes un problema de fobia a la luz, digamos. Hay que entender que el tatami puede estar en un sitio muy iluminado, hay que entender que el tatami puede estar recibiendo la luz directa del sol, hay que entender que un contrincante puede saber tu discapacidad y puede empujarte para que te salgas de la pista, para que, digamos, seas descalificado. Incluso yo creo que tú tienes cierta prerrogativa o tienes un derecho especial cuando estás con una persona que no tiene discapacidad para empezar agarrado a él. Y tú nunca has querido utilizar eso. Eso es. Bueno, has dicho dos cosas. Vamos a hablar ahora mismo de temas importantes. Acabas de hacer referencia a tu madre. Tus padres han sido fundamentales en tu carrera. Pero, o sea, eso es algo que nunca lo he dudado, ni lo voy a dudar. Sí. Tanto de mi padre sí. y de mi madre, o sea, ha sido... Pues, no pasa nada. Es la cosa más normal, más natural y más magnífica del mundo. Bueno, por echarte una mano, me han dicho que el coche de tu padre tiene tantos kilómetros que si lo pone ahora de la venta de segunda mano no le dan ni un duro. Porque el hombre lleva toda la vida llevándote de Alagón a Zaragoza. ¿Sí? Que no pasa nada. Que es la cosa más normal del mundo y tan maravilloso que de verdad que puedas decir que tus padres te quieren y que les quieres. Ha sido un camino muy largo, ¿verdad? Ha sido un camino muy largo. Bueno, venga, un aplauso para ti. Está muy bien, tío, de verdad. Le llamo tío, me pongo aquí a su nivel intentando volver a tener 19 años. Javier, en lo que él va saliendo de este momento emocionante, que te vuelvo a repetir que me parece maravilloso, quiero que recuerdes cómo le recibiste por primera vez en el Club Judo Zaragoza, porque claro, creo que la primera vez que le ves es alto, es desgarbado. ¿Tú imaginabas que iba a llegar tan lejos? Pues yo inicialmente no. Sí. O sea, acaba de ser teníamos un compañero, que era Jorge, sí. que fue el que empezó a trabajar en la ONCE con este grupito de niños y nos empezó a hablar de un niño que destacaba de todo el grupo, que era Sergio. Jorge, desgraciadamente, pues bueno, era una persona ecuatoriana que tuvo que volver otra vez a su país y asumió otro compañero las funciones de técnico allí. Sí. Empezaron los niños ya a disgregarse y solamente quedó Sergio y nos lo trajo al club. Y bueno, pues la verdad es que cuando llegó, aparte de lo timorato, pues os lo podéis imaginar, pues entre el problema que tenía, tampoco nosotros habíamos tenido nunca un alumno con un tipo de discapacidad de esta índole, pues la verdad es que no sabíamos por dónde íbamos a tirar. Pero al poco tiempo sí empezamos a ver que tenía unas cualidades, sobre todo en cuanto a esfuerzo, a constancia, a sacrificarse, pues que eran especiales. Y luego a nivel técnico, pues tenía una facilidad para captar todo de forma muy rápida y de forma muy veloz. Con eso y con las adaptaciones y las sensaciones que él nos iba transmitiendo, pues poco a poco nos fuimos planteando metas. Y esas metas pues empezaron en el mundo vidente, porque es donde prácticamente se mueve todo el calendario de competición. Sí. No fue fácil el comienzo, porque bueno, hemos topado con todo tipo de barreras, desde la propia gente de alrededor hasta los propios competidores, como decías anteriormente, que sabiendo y conocedores pues, de su minusvalía, pues en situaciones, exactamente, y buscaban pues beneficiarse de esas tácticas y demás. Pues Sergio, primero, te mereces una revancha deportiva,
¿vale? Frente a todos aquellos que no te tomaron en serio, frente a todos aquellos que pensaran que ibas a ser un rival fácil, frente a quien se pudo reír de ti en algún momento también, te mereces una revancha además justa, en el tatami. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vamos a estar muy pendientes de ti y de tu evolución. Puedes estar en los próximos Juegos Paralímpicos. Para nosotros será un auténtico orgullo tener un aragonés ahí, pero es que además vamos a saber que va a subir al podium un chaval en condiciones y con una emocionalidad tremenda. Así que de verdad, Sergio Ibáñez, enhorabuena, y tu carrera no ha hecho sino empezar. Sergio y Javier, gracias. Gracias, chicos.